Barton no se mordió la lengua a la hora de llamar transexual con sobrepeso a Thiago Silva o decir esto de Neymar. Es el Justin Bieber del fútbol. Brilla en YouTube, pero es pis de gato en realidad. El hijo de Simeone tampoco se lo pensó dos veces cuando puso ese tuit. Y Piqué y Arbeloa tampoco se libran, protagonizaron esta divertida guerra de tweets. Pero sin duda los que más nos gustan son esos en los que los jugadores meten la pata hasta el fondo. Jesse la lió con su pésame a Nelson Mandela, pero sin duda el jugador blanco especialista en liarla en Twitter no es otro que Sergio Ramos. Los motivos: publicar una foto de Las Vegas cuando está en Nueva York o felicitar a las chicas de waterpolo tras ver una retransmisión del partido. Y la ortografía también da muchos quebraderos de cabeza, y si no que se lo digan a Chicharito, que se olvidó de las tildes y publicó este polémico tuit. Pero no solo los futbolistas meten la pata, el mismísimo Ferrer describía las maravillas de su nuevo Samsung mientras escribía el tuit desde su iPhone. Y aunque cueste reconocerlo, nosotros, la prensa, a veces también nos equivocamos, y si no que se lo digan a Jonathan Martín.